Pues bueno, la idea es hablar un poquito sobre la transformación digital en nuestras empresas, en nuestros negocios. Para ello, bueno, pues les comparto un poco de quiénes somos. Nick Ventures somos la entidad encargada de administrar los nombres de dominio.mx, así como la asignación de las direcciones IP que usan todos los dispositivos en las entidades establecidas en nuestro país. Y nuestro propósito, pues, es transformar la vida de personas y pequeñas empresas a través del uso de Internet. La idea de hoy, bueno, pues conversar un poco sobre los temas relacionados con las crisis, cómo los negocios enfrentan diferentes crisis. ¿Cuáles son los impactos de estas crisis en cada uno de los sectores? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Por qué es qué es la transformación digital y por qué la necesitamos? ¿Y cómo podemos transformarnos digitalmente para sobrevivir esta crisis? Antes de empezar, quería reflexionar un poco rápido con este tema de por qué es tan importante el tema de las nuevas economías de la información y el conocimiento. Aquí tienen esta gráfica tres países. México, lo ven al centro, son de los últimos casi 10 años, del 2008 al 2018. Y aquí van a poder ver México, cómo ha crecido en estos 10 años su Producto Interno Bruto per cápita. Básicamente 17%, un poquito más de 17%. Corea era un país hace 10 años muy parecido a México y ellos verdaderamente se incorporaron a una economía digital de servicios, de tecnología, y hoy ellos han crecido su Producto Interno Bruto más de 110% en estos mismos 10 años. Entonces, nos fueron ganando y abriendo un terreno bastante importante. China, en cambio, era un país igual que México, meramente manufacturero. Y vean lo que ellos han hecho en 10 años. Ellos también han no solamente avanzado mucho en la calidad de sus productos, de su manufactura, pero también se han incorporado al tema digital. Claramente ahora en China, por ejemplo, donde ya empezó todo este tema de la crisis del COVID que tanto escuchamos, y entonces les decía, aquí se ve, por ejemplo, los sectores más afectados por la crisis, y si se fijan, pues los relacionados con arriba, con Internet, telecomunicaciones, estos son los menos impactados, y en cambio, la parte de hoteles, turismo, el retail, ¿verdad? Y la transportación, manufactura son de los más afectados. Entonces, ahí podemos ver la importancia de estas industrias que están basadas más en servicios y en tecnologías que las que están, digamos, más en el terreno de los servicios y la producción. Este indicador que sacó JP Morgan también en las primeras semanas de la crisis hizo ver la importancia el sector donde jugamos. Y este estudio tiene que ver con cuánto dinero realmente tenemos en caja y bancos para afrontar una situación como esta. Y otra vez veíamos que los sectores, por ejemplo, restaurantero, las gentes de mantenimiento, el retail, pues son negocios que típicamente tienen entre 16 y 20 días de efectivo para superar una crisis de este tipo. Pero aún los más fuertes, alta tecnología y demás, pues 33 a 40 días. Entonces, más de la mitad de las empresas tienen menos de 30 días en efectivo. Por eso es importante cómo nos adaptamos y en qué terreno nos movemos y cómo nos aprovechamos de la tecnología para ser resilientes a este tipo de eventos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, bueno, pues este es el caso de los restaurantes que han salido en ambos casos. Pues aquí ya ven el impacto tan fuerte que en diferentes países ha tenido el tema restaurantero. Y por eso, bueno, quería un poco, a manera de contexto, antes de llegar a las primeras conclusiones, conversar de este tema de cuáles son las 7 crisis que viven los pequeños negocios. Empezando arriba, digamos, en el reloj, a las 12, está el tema del lanzamiento. Es decir,
el primer reto o la primera crisis que enfrenta un pequeño negocio es cómo se lanza, ¿verdad? ¿Cómo paso de esta idea y cómo resuelvo pasar de una idea chiquita a ya ser un pequeño negocio? Luego, cuando logran ese paso, entra en el tema del problema de liquidez, ¿okay? Que tiene que ver con que falta dinero para crecer. Luego probablemente la delegación, que es, caray, ¿cómo empiezo a crecer y a tener ya no solamente unas cuantas personas, sino que empiezo a tener que tener coordinadores y gente que lidera o que coordina o supervisa ciertas actividades? Entonces hay unas capas de gente y de talento que empiezan a incorporarse. ¿Y cómo hacemos que las tareas se vayan delegando de una persona a otra? Luego viene más adelante, cuando se supera esa etapa, las crisis de liderazgo. Es decir, quién son mis socios y quién participa, quién toma las decisiones. Y en empresas familiares, por ejemplo, ese siempre es uno de estos temas importantes a resolver. Pasado esos temas, vienen los temas de financiamiento. Entonces, ¿cómo ahora podemos escalar la empresa a que sea un poco más grande? Y a veces volvemos sin la liquidez de al principio, pero ¿cómo encontramos fuentes de financiamiento que nos permitan crecer más? Una vez que logramos lograr eso, vienen las crisis de prosperidad. Y dijeran, bueno, pues todos quisiéramos ese tipo de crisis, ¿verdad? Pero también las crisis de prosperidad tienen que ver con cómo las organizaciones no se acostumbran a sentirse a gusto por los logros. Porque nos ha tocado ver a lo largo de los años cientos de empresas que llegaron a ese tema y por una falta de visión y de continuar retándose e innovando, se enfrentaron con el problema de salir del mercado completamente. Y están los casos conocidos de todos estos, pero la verdad es que a todos tamaños de empresa sucede este fenómeno de cómo gestionar cuando superas la parte del financiamiento, empiezas a crecer y llegas a sentirte próspero. Y luego vienen los temas de continuidad, como el avance generacional en estas empresas que empiezan a tener ya varios años y que llegan los hijos, y hemos escuchado este tema de que la segunda o tercera generación dificulta muchas veces la continuidad de los negocios familiares o inclusive las empresas familiares, ¿no? Entonces, esos son los típicos 7 puntos de crisis de un negocio. Y cada una de estas etapas en la que cada uno de los negocios que hoy tenemos, todos nosotros quienes estamos aquí, pues nos enfrentamos al reto de que cada una de ellas tiene un punto de inflexión. Entonces, en cada una de ellas nos podemos equivocar o podemos tomar una decisión que verdaderamente nos potencie hacia la siguiente etapa. ¿Sí? Entonces, bueno, primera conclusión de la charla de hoy, cada tipo de crisis que afronta una empresa, pues ahí tiene una oportunidad de crecer o también de desaparecer. Y entonces aquí es donde resulta importante que identifiquemos dónde estamos y cuáles son las decisiones que debemos de tomar. Algo importante es que en ninguno de estos casos estamos solos. Siempre hay asociaciones como la Asociación de Internet de México, pero muchas otras que tienen mecanismos de tutoreo y de mentoreo, en donde podemos ir pues rebotando nuestras ideas, compartiendo nuestras oportunidades, y siempre hay manera de hacerlo. Creo que eso es una de las cosas importantes en este tipo de situaciones. ¿Sí? Ok, vamos avanzando entonces. Ahora, un poco, ¿cómo actuamos en estos tiempos de crisis? Siempre somos personas a final de cuentas y tenemos gente que ante la crisis toma una actividad defensiva. Y eso es natural porque hay una parte reptiliana de nuestro cerebro que nos ha traído hasta aquí, porque nos importa mucho cómo sobrevivir. Y es por eso que damos a veces mucho más énfasis a las noticias malas en los medios que a las buenas. Y es porque naturalmente tienen más atención nuestra. Entonces, les decía que, bueno, a final de cuentas, tenemos una disposición natural como seres humanos a que ante una crisis o ante un conflicto, algunos reaccionamos negativamente o defensivamente porque tenemos un instinto de supervivencia. Otras veces está este comportamiento entre que si somos víctimas de lo que está pasando o realmente somos protagonistas y podemos hacer algo al respecto. Y la tercera es que las crisis también nos traen obstáculos, pero también nos traen oportunidades. Entonces, todos podemos escoger si tomamos una posición pasiva
negativa o positiva, si somos víctimas o preferimos ser protagonistas, y si las crisis las vemos como obstáculos o como oportunidades. ¿Okay? Entonces, lo que no funciona en estas crisis es negar o evitar o rendirse o tratar de buscar soluciones simplemente porque la cosa no vaya tan mal. Entonces, aquí es bien importante este tema de cómo enfrentamos las crisis, pero no evadiéndolas, sino, como decía, haciendo las cosas que sí están en nuestras manos, entendiendo que no estamos solos y que entonces se vuelve muy importante la colaboración dentro de nuestros negocios, dentro de nuestras empresas, pero también en los entornos donde nos movemos, ¿verdad? En las comunidades con las que participamos. Entra un tema importante de negociación con nuestros proveedores, con nuestros clientes y muchas veces también con nuestros colaboradores y empleados. Y sin duda, un tema importantísimo es que las crisis siempre llaman a tomar decisiones. Entonces, tenemos que enfrentar este tema de las crisis tomando las decisiones correctas, como decíamos, en cada una de esas etapas en las que pueda estar nuestro negocio. Y entonces, bueno, 7 pasos importantes en estos momentos cuando nuestra empresa se enfrenta a una crisis. Y otra vez empezando por arriba, como si fuera un reloj a las 12. 1, pues tener un plan. 2, a veces estos planes requieren comunicarse. Muy fácil cuando somos empresas chicas o negocios, pero a veces lo tenemos que hacer también hacia afuera, con clientes o a veces en algunos casos hasta con los medios. Entonces, siempre es importante designar un portavoz. Tercer punto, ser siempre honestos. Las crisis terminan haciendo visible muchas cosas. Entonces, la honestidad de las situaciones y las realidades que vive nuestra organización hacia nuestros empleados, por ejemplo, es algo muy importante y lo mismo hacia afuera. No podemos tratar de tapar el sol con un dedo, hay que saber escoger qué decir y quién lo dice, pero la honestidad es algo muy importante que va a reflejar la identidad de la organización. Y en los momentos de crisis, todos estamos bajo una lupa. Cuarto punto importante, informar a los empleados de cómo esta crisis va transformando las necesidades de hacer una u otra cosa. Y mantenerlos informados es clave para que las cosas sucedan de manera consensuada y de manera mucho más ágil, proactiva, con una sensibilización si los empleados están informados. Después, comunicar con clientes y proveedores qué queremos hacer, qué necesitamos, cómo podemos adaptarnos juntos, porque a final de cuentas hay una cadena de valor no solamente dentro de nuestros negocios, sino también hacia adelante y hacia atrás en esa cadena. Entonces esa comunicación también va a permitir que podamos reaccionar juntos. Nada de lo que hacemos en un negocio se puede lograr si no mantenemos una relación buena con clientes y proveedores. El otro tema importante, sexto, es que en las crisis las situaciones cambian con mucha frecuencia. Y seguramente lo han visto ahora que estamos informándonos diariamente de qué está pasando y que si está pudiéndose reabrir el país en diferentes lugares y por diferentes giros, que lo que es esencial y lo que no, pero cambia día con día. Y entonces, esto también ustedes en sus negocios tienen que mantenerlo como una práctica y una habilidad constante. Y finalmente, controlar las redes sociales. ¿Ok? Esto lo que implica es que también el impacto que nosotros jugamos en las redes sociales, para bien o para mal, juega en el destino de nuestros negocios. Y entonces, si somos alguien que utiliza las redes sociales o que algunas de las opiniones de nuestros clientes están vertidas sobre ellas, o la manera en la que enfrentamos asuntos de responsabilidad social, pues se vuelven visibles para todos. Y los momentos de crisis, como decía hace un rato, pues son mucho más críticos, todo porque la gente está mucho más sensible de la información. Entonces, aquí, bueno, pues el liderazgo de cómo giramos a través de estos tiempos de crisis tiene que ver con que nos podamos adaptar a los momentos en donde tenemos que sobrevivir o donde tenemos que contener una situación, donde tenemos que a lo mejor neutralizar un efecto negativo o reestructurar algo de lo que estamos haciendo. Muchas veces el negocio requiere diversificarse en los momentos de crisis. La diversificación nos hace más resilientes a no tener todos, digamos, los huevos en una canasta, como coloquialmente
nos referimos, pero también son momentos en los que podemos invertir en algo nuevo. ¿Ok? Parecería que no, pero como decíamos, las crisis también tienen oportunidades y nos dan esa posibilidad de invertir en algo nuevo para quedar mejor posicionados en el momento que la crisis termina. Porque todas las crisis terminan. Entonces, bueno, segunda conclusión de las 5 que vamos a ver hoy es esta: tomar un rol de liderazgo, enfrentar siempre la crisis o conflicto, es decir, no negarla ni evadirla, tomar responsabilidad por lo que sí podemos hacer y, sobre todo, tener un plan. O sea, es bien importante que las crisis no nos lleven a la deriva, no mantengan nuestros negocios a la deriva, sino que tengamos siempre un plan. Y bueno, ya entrando un poco en tema de qué es transformación digital, algo que es común es que suena esta palabra como que le pone la piel de gallina a mucha gente. ¿Okay? Y precisamente por esa reacción de desconocimiento de qué implica y el miedo al cambio, es que hoy muchas siguen teniendo procesos de trabajo obsoletos y poco rentables. Y entonces la transformación digital en realidad viene a resolver eso. Es cómo integras una serie de tecnologías para cambiar la manera en la que funciona un negocio o una empresa. ¿Okay? No importa el área, cualquiera de ellos. Entonces, no sé si vayamos a poder cambiar ahorita a un video que esté en YouTube. Si quieren, podemos poner a lo mejor por chat la liga y después ustedes lo ven. Me parece un video muy interesante, pero sobre todo la reflexión que van a ver en él respecto de cómo la transformación digital empieza en uno mismo. Nada vamos a poder cambiar en nuestro negocio si no empezamos por nosotros estar dispuestos a empujar estas transformaciones. Claro, Jorge, puedes poner la liga si quieres en el chat, ahí la ven todos y ahí pueden entrar, claro. Aprovecho este momento para recordarles, por favor, que cierren sus cámaras, sus micrófonos y cualquier pregunta que tengan, por favor, la hagan en el chat directamente. Gracias. Sí, Fabiola, si estás por ahí, a lo mejor tú me puedes ayudar a ponerla en el chat. Sí, claro. Ok. Entonces, bueno, el objetivo de toda transformación digital en realidad versa sobre 3 aspectos. Y usamos aquí un poco un código de colores para ejemplificar que en el sentido más sencillo o alcanzable está esta transformación que va orientada a optimizar los procesos. Un poco más complejo es el tema de mejorar la competitividad. ¿Okay? Y ahí ya empieza a entrar un poco el tema de innovación. Y algo ya más disruptivo es cuando buscamos ofrecer un nuevo valor agregado, cambiar a lo mejor un modelo de negocio, de algo que estamos haciendo. Y del lado derecho pueden ver en este triángulo un poquito de esta escala, ¿verdad? No es exactamente así 3 espacios, ¿verdad? Sino que hay una mezcla, hay una progresión desde ir trabajando en las cosas de mejora continua a las iniciativas de innovación, en donde ya estamos haciendo algo nuevo, no nada más algo mejor, pero hacia la transformación que ya es disruptiva y que entonces nos permite hacer algo nuevo que vuelve obsoleto todo lo que estábamos haciendo antes. Voy a entrar un poquito más adelante en algunos de estos ejemplos ya aterrizados al tema de, por ejemplo, ventas por internet. El reto de toda transformación digital no implica, o sea, no se resuelve solamente con comprar computadoras y entonces déjame el sistema y pongo un CRM digital y entonces hago una estrategia de esta cosa o compro un nuevo, me subo a un nuevo portal, sino en realidad en el fondo tiene que ver con un cambio de mentalidad de toda la organización, empezando por supuesto por los líderes, ¿no? Estos agentes de cambio que dentro de las organizaciones nos permiten, ¿verdad? Nos inspiran a tomar estos riesgos y estos retos de manera disruptiva. Una de las cosas importantes es que la transformación digital, pues no es transformarse por transformarse, sí trae muchas ventajas importantes. Uno, impulsa una cultura, ¿ok? Y la cultura es la base de todas las estrategias que hacemos en las organizaciones. Todo nace a partir de la cultura que tiene nuestro negocio, por chiquito que sea. O sea, este DNA que hemos escuchado
Bueno, los negocios, aún familiares o los emprendimientos que hacemos, todos nacen con una cultura, ¿ok? Y esta cultura, si es de innovación, entonces todas las estrategias y las acciones y los planes van a tener un poquito de este dinamismo que es tan importante ahora en estos tiempos. También mejora, por supuesto, la eficiencia de los procesos cuando veíamos que trabajaba en estas partes de mejora continua. También contribuye a fomentar el trabajo colaborativo y la comunicación, porque la transformación digital de alguna manera nos acerca y nos permite ahora, y lo hemos visto, ahorita estamos de alguna manera todos colaborando en estas ideas remotamente, pero creo que una de las principales ventajas es que proporciona esta capacidad de responder rápidamente a las crisis y a los entornos cambiantes. Y si algo vamos a salir fortalecidos después de esta crisis que estamos viviendo, es que hemos aprendido muchas herramientas que nos van a hacer resilientes porque van a venir otras crisis. Quizás no en temas de salud, podrá ser de otros tipos, pero lo más probable es que volvamos a vivir en el futuro alguna otra de estas situaciones en las que la transformación digital nos haya permitido subsistir mejor e inclusive en algunos casos hasta crecer y tomar oportunidades importantes. Y esa es la siguiente, estas nuevas oportunidades de negocio, gracias a que la transformación digital también nos permite analizar con información muchas de las cosas y las transacciones y de los procesos que hacemos como empresa. Y finalmente, pues, el objetivo de toda transformación es cómo hacemos mejor la experiencia para los clientes. Entonces, bueno, para cerrar esta siguiente conclusión, aquí hay algunos tips importantes de una buena transformación digital. Y en el mismo sentido de las otras, pues la primera es hacer un diagnóstico integral de todo. Una transformación digital, por chica que sea, es saber dónde estamos parados. ¿Ok? Va a haber, por supuesto, una resistencia natural al cambio. Y muchas veces, como decía, empieza por uno mismo. ¿Ok? Esta resistencia al cambio puede venir en tres sentidos. En el sentido de la comunicación, porque la gente no sabe qué es lo que queremos cambiar. La segunda tiene que ver con la sensibilización, porque la gente puede entender qué queremos hacer. Y entonces sensibilizar es una parte muy importante. Y cuando sabemos que a medida que vamos creciendo y vamos envejeciendo, pues mucha gente nos vamos volviendo menos afectos al cambio. Entonces, esta comunicación y esta sensibilización nos ayuda. Pero aún sabiendo qué queremos hacer y aún entendiendo la importancia de hacerlo, luego habrá gente que no sepa entonces qué es lo que le toca hacer. Y ahí es donde la capacitación también es clave. Y también la capacitación digital es una nueva herramienta para hacer esto mejor. Tercer punto importante en esta transformación es innovar sin perder la identidad. ¿Ok? Podemos innovar muchas cosas, pero no podemos dejar de ser quienes somos. O sea, los valores y el propósito que tienen nuestros negocios no debe alterarse porque entremos en un programa o en una estrategia de transformación. Cuarto punto importante se refiere a que toda necesita recursos. Y un error muy común en las empresas es pensar que de los mismos recursos del día a día, de ahí es suficiente para tomar recursos y transformar. Y la verdad es que eso, por lo general, no funciona. Entonces, tenemos que estar dispuestos a asignar X cantidad, la que cada quien en su estrategia y de acuerdo a sus posibilidades, le destine al tema de transformación digital. Adaptarse toma recursos, requiere recursos. Y es una lucha constante de un líder el definir cuando esta lucha de los objetivos entre ser eficientes y ser adaptables. Y la eficiencia de optimizar recursos, pero el ser adaptables y transformarse requiere recursos. Entonces, habrá que ver cómo se gestionan esos dos conceptos en cada uno de sus negocios. Quinto tema es prepararse para acelerar el ritmo. La transformación digital inevitablemente va a producir mayor velocidad en algunas cosas. Entonces, esto es importante considerarlo porque hay muchos procesos que se van a ver afectados y también esto puede impactar en cosas que a lo mejor hoy no vemos. La manera en la que compramos nuestras materias primas,
la manera en la que a lo mejor aceleramos en la inducción de nuevos empleados, la manera en la que a lo mejor podemos de repente encontrar un canal de ventas muy bueno a base de un relacionamiento en línea. Y entonces tenemos que considerar que una vez que podamos implementar esto, una o más cosas de nuestro negocio van a verse aceleradas. Sexto tema tiene que ver con la simplificación. Una de las cosas más subestimadas de la innovación y la transformación digital tiene que ver con la simplificación. Si todo el tiempo estuviéramos innovando y trayendo cosas nuevas, sin dejar lo que hacemos, lo único que pasaría es que llegaría un punto en donde se requeriría ser prácticamente un máster para administrar todo. Y entonces, cada cosa que vamos a hacer requiere también ir renunciando a algo de lo que hacíamos antes. Y en nuestra cultura, si algo nos cuesta trabajo es renunciar. Entonces, cada decisión que tomamos también implica una renuncia. Y la innovación, la renuncia de la innovación es la simplificación. Y finalmente, en esta transformación digital, siempre mantener presente el tema de seguridad. Es un entorno en el que si estamos entrando, muy probablemente no tenemos todos los recursos y las herramientas de las que hemos dispuesto en el mundo físico, no las vamos necesariamente a dominar una vez que entramos en un tema de transformación digital. Entonces, siempre mantener presente lo relevante y la importancia de todos los temas que tienen que ver con la seguridad digital. Entonces, finalmente, conclusión número 3 de las 5 de hoy. La transformación digital, pienso, no debe considerarse como una opción, sino como una habilidad necesaria de toda organización sin importar su tamaño. Ahí vamos a tener abierta después una sesión de preguntas. Si tienen dudas, comentarios, lo que sea, por favor, no olviden hacerlas ahí en los medios que estamos poniendo a su alcance. Ok, siguiendo un poco hacia cómo es que podemos transformarlos y qué tan importante es esta presencia en el mundo digital. Hoy, bueno, hay organizaciones de todo tipo, en todo tipo de segmentos. Y aquí vemos, por ejemplo, en el tema de las startups tecnológicas, cómo van la evolución de sus resultados respecto al resto del mercado. ¿Okay? Y aquí, por ejemplo, en los temas, ahora que estamos en el tema del coronavirus, pues Amazon, Netflix, son empresas que por su naturaleza digital, pues van muy por encima de otras. ¿Okay? No solamente porque ya son digitales, sino porque están en el entorno que salió privilegiado con los efectos de el trabajo y el comercio y los servicios a distancia. Igualmente, en el tema, por ejemplo, de empresas relacionadas con videoconferencias, con telemedicina, con el tema de despensas o entrega de comida a domicilio, en fin, todas estas van, bueno, sumamente arriba del estándar del mercado. El estándar del mercado a lo mejor es esta línea gris que ustedes ven aquí como Standard & Poor's 500. Estos son en base a las empresas que cotizan en la bolsa americana y los datos son de Google Finance a el mes de marzo. ¿Okay? Y ahí ven los efectos del coronavirus a sentirse en el avance de las empresas. ¿Okay? Y por el contrario, las empresas que aún estando en el entorno digital también han sufrido, pues las relacionadas con viajes, con movilidad, con publicidad aún digital en algunos casos, el retail, ¿verdad? Los pagos, etcétera, ¿no? Pero a final de cuentas, tampoco es que están tan lejos del mercado. O sea, el tema digital sí ha permitido por mucho mejorar las posibilidades de crecer y de subsistir en los diferentes sectores de los negocios. Ahora, un poco la reflexión de qué tanto puedo digitalizar mis procesos comerciales. Entonces, ya entrando, un poco más aterrizado de esa foto global a lo que hoy son nuestros negocios, pues vemos, digamos, 5 diferentes etapas
en términos generales. La primera tiene que ver en este tema de cómo podemos, si hoy no tengo nada, cómo puedo al menos empezar a tomar algunos pedidos usando las herramientas digitales más básicas. Podrían ser desde cosas por correo electrónico hasta WhatsApp o Instagram o cosas que ya mucha gente está empezando a hacer, ¿verdad? Pero sí hay un beneficio en acelerar los pedidos que podemos hacer por Internet, aun y cuando el despliegue de las mercancías o lo demás ocurra típicamente en el mundo físico. Habrá otras cosas relacionadas, por ejemplo, con servicios, en donde no solamente tomamos los pedidos, sino podemos hacer entrega, el delivery, o sea, la entrega de los servicios, de este valor que prestamos, también a través de Internet. Entonces, si estamos en esa naturaleza del mundo de los servicios, pues hay que buscar cómo podemos hacer todo, desde el ordenamiento hasta la entrega y, pues en algunos casos, hasta la cobranza, ¿verdad? A través del mundo de Internet. El tercero tiene que ver en este tema, este concepto de social selling que empieza a crecer, y es cómo aprovechamos las redes sociales para una venta diferente que la venta dura de siempre. O sea, la venta dura y fría nos referimos a esta de donde tocamos la puerta o hacemos llamadas o un call center nos trata de colocar una tarjeta de crédito. O sea, esa es la venta dura, pero hoy vemos que en esta transformación digital ya hay una venta mucho más suave relacionada con los patrones y las preferencias de los clientes potenciales que se manifiestan todo el tiempo allá afuera en las redes sociales. Y entonces ahí hay también un siguiente escalón de cómo podemos, un poco más avanzado que los primeros dos, aprovechar este tema de la transformación digital en la parte comercial. Luego ya viene un paso un poco más avanzado que tiene que ver con cuando decido yo estar presente en Internet para promover mis productos y servicios. Entonces ya involucra a lo mejor tener un sitio, poder comunicar mis ideas o mis servicios, mostrar mis catálogos, tener un poco de contacto con los clientes, ¿verdad? Algunos blogs de información, algunos formularios para poder contactar un universo más amplio de clientes, sea de diferentes servicios o probablemente territorial también. Y finalmente, el tema de cómo aprovechamos las plataformas existentes o creamos nuestras propias tiendas en línea para el proceso de vender, entregar y cobrar. Para que tengan una idea, en 2019, al menos en los registros que tenemos nosotros de los nombres de dominio .mx en nuestro país, solamente el 1% de los dominios que se registraron durante el 2019, terminaron poniendo una tienda en línea. Entonces es un porcentaje muy chiquito. Y esto nos habla de la gran oportunidad que tenemos en tema de transformación digital y la importancia de que empecemos a tomar cualquiera de estos pasos que poco a poco nos irán llevando de lo más sencillo a lo más productivo y eficiente. Antes de cerrar nuestra cuarta conclusión, tips para una buena presencia en Internet. Pues bueno, 1, tener un dominio propio. 2, crear un sitio web fácil de actualizar. Eso es muy importante y hay ya herramientas muy buenas para ello. 3, optimizar los buscadores para que cualquier cosa que ustedes hagan sea fácilmente encontrable. Y hay toda una cantidad de servicios ahora que optimizan la manera que los buscadores los pueden localizar a ustedes primero. 4, posicionar sus productos en línea. Manejar muy bien a sus clientes potenciales. Usar las nuevas herramientas de marketing digital. Hay una de estas cosas de inbound marketing, por ejemplo, que se han ido desarrollando cada vez más y que a través de mucho manejo de información que tienen hoy diferentes empresas de publicidad y de marketing en línea, les pueden ayudar mucho a alcanzar a muy bajo costo una cantidad inmesurable de clientes potenciales. Y volvemos a hacer este énfasis importante de que hagamos este tema en un entorno de plataforma segura, ya sea porque ustedes vayan a poner su propia tienda en un ambiente seguro o porque se suban a una de estas plataformas existentes tan potentes de alcance global como las que ya conocemos. Cuarta conclusión, es importante que se adecua a cada negocio. No es lo mismo si estamos en un negocio orientado, por ejemplo, a productos especializados, o estamos orientados a artesanías, o si estamos orientados a servicios. Hay diferentes
plataformas allá afuera, y es importante que cada quien, en este plan que decíamos, es importante tener un plan, analizar cuáles son sus mejores opciones, si es que deciden subirse a una de estas plataformas. Y para ello, pues evaluar cuáles son sus procesos de venta, qué tanto van a recurrir en entrega de terceros, qué tanto necesitan que les facilite sus procesos de cobranza, o cuando tengan ya muchos de estos elementos bajo su control, probablemente poner su propia tienda. Pero claramente todo negocio mejora sus posibilidades y crece su presencia en Internet. Entonces, en la etapa en la que estén, traten siempre de prosperar creciendo su presencia en Internet. Entramos a la quinta y última parte de la charla, que tiene que ver con cuáles son estas decisiones clave que tenemos que hacer para sobrevivir en estas crisis, de la mano, por supuesto, de los temas de transformación digital. Y claramente la primera es cómo puedo mejorar las ventas. ¿Okay? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué canales de distribución puedo encontrar? ¿Qué otras alternativas tengo de portales o de comunidades o de ecosistemas comerciales? ¿Qué puedo también negociar con mis proveedores? En momentos en donde todos estamos buscando vender y buscar flexibilidad de condiciones hacia nuestros clientes, los proveedores también se hacen estas mismas preguntas respecto de nosotros. Entonces, siempre hay este entorno de poder negociar condiciones en momentos difíciles y preparándonos también para los momentos en los que las crisis terminan y tenemos que prepararnos para crecer. También, ¿qué gastos fijos puedo eliminar? Y aquí empiezan decisiones más difíciles, ¿ok? En donde tenemos que mantener estos temas de colaboración, negociación y decisión. Entonces, ahí viene un tema importante de decisión. ¿Cuáles productos debo vender y cuáles no? ¿Ok? En momentos de crisis también tenemos dos tipos de productos y es una lucha normal de toda vez. Estos productos que se venden muy bien, pero que me generan poca rentabilidad, o estos productos que son los más rentables. Y típicamente en momentos de crisis, algo que tenemos que cuidar es estos productos que acostumbran darnos el 80% de la rentabilidad de nuestros negocios. ¿Okay? Entonces, ¿cómo aseguramos que esos productos no falten? Si tenemos que buscar o tenemos problemas de liquidez, o resolver la cadena de valor que nos permite surtirlos. ¿Okay? ¿Qué talento puedo conservar? Y aquí vienen ahora decisiones relacionadas con nuestra gente. Las crisis también hacen evidente la necesidad de movernos más rápido, de retener el talento que tenemos. Y muchas veces nos vamos a enfrentar con problemas como muchos pequeños negocios ya o pequeñas empresas, en donde se han visto en la terrible situación de tener que dejar ir su talento más valioso. Entonces, es un problema difícil, también requiere negociación, también requiere creatividad y mucha sensibilización. Pero son decisiones que también, llegado el momento, habrá que tomar. También, ¿cuáles alianzas me pueden ayudar? Decíamos hace rato en algunos de los otros puntos que vimos, que en estos momentos de crisis nunca estamos solos. Y ya sea lo que vimos ahorita o estas alianzas que nos pueden potenciar para crecer en momentos de aceleración, también es importante evaluarlas y identificar las alianzas que agregan valor, las que tienen un buen fit, digamos, una buena armonía con lo que nosotros hacemos, y también vuelve a ser una tarea de negociación y de decisión. Y finalmente, ¿cuándo puedo ir por la siguiente oportunidad? Entonces, identificar en esos momentos dónde hay esta otra cosa que puedo hacer. Y las crisis, decíamos, también traen oportunidades. Y entonces, hoy pues hay mucha gente vendiendo a lo mejor mascarillas, pero las crisis también tienen otras cosas relacionadas con oportunidades. Entonces, dependiendo de cada negocio, de lo que hacemos, cómo podemos girar alrededor de estas oportunidades y decidir por cuál. Hay decisiones, por supuesto, más difíciles que tienen que ver con momentos para ya no ir a ningún lado y cerrar. ¿Okay? También en eso requiere una decisión difícil y en algunos casos esa va a ser probablemente la decisión acertada. No es fácil, pero bueno, hay algunas otras cosas que pueden ver aquí en estas temas clave antes de llegar a esa última decisión.
Y quinta conclusión, un poco tratando de cerrar lo que hemos conversado hoy, es que a final de cuentas todo está relacionado. Todas estas cosas que vimos hoy, de cómo identificamos qué tipo de crisis vive, qué necesidades tiene, cómo puedo tomar un plan entendiendo dónde estoy y a dónde quiero llegar, cómo puedo entonces transformarme, todas estas etapas que decíamos de la transformación, cómo puedo esa transformación digital llevarla a una presencia creciente en Internet y qué decisiones tengo que tomar para sobrevivir en este entorno digital. Finalmente les diría yo 4 cosas creo relevantes en este tema de las transformaciones digitales. La primera de todas es que empieza con uno mismo. Si nosotros somos, no importa si el líder de un área o el líder de lo que yo hago, que sí somos, tú puedes empezar la transformación digital contigo mismo. La segunda es que esta transformación requiere, como todo, inercia y liderazgo. Y ese también empieza con uno mismo. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos una posición de emprendedores o de jefes de un área, no importa si estamos buscando la mejora continua o somos el líder de una empresa que busca disrupción, el liderazgo también empieza con nosotros. Y también la supervivencia, porque todos en nuestro contexto podemos tomar decisiones que tienen que ver con estos puntos que veíamos ahorita, de qué costos puedo ahorrar, a qué gente puedo retener, dónde puedo identificar una oportunidad para crecer o para invertir o para mejorar. Entonces, todos los aspectos de liderazgo, de la transformación y la supervivencia empiezan con nosotros. La única cosa que no depende tanto de nosotros es que participar en comunidades. Y creo que ahorita nos hemos dado cuenta de que todo el dinero de la gente que más recursos tiene o las empresas que más recursos tienen, de nada sirve cuando vemos al lado nuestro a alguien que está sufriendo y que tiene el tema muy difícil, sea de salud o sea de economía o sea de liquidez para pagar los sueldos o lo que sea. Entonces, creo que uno de los aprendizajes más importantes que vamos todos como sociedad a poder entender pasado este tema es la importancia de las relaciones humanas y cómo las comunidades son la clave para fortalecernos. Así que mi propuesta es que asumamos este liderazgo con una responsabilidad sobre las cosas que sí podemos hacer lo correcto, no necesariamente lo fácil y lo conveniente, y no tener miedo al cambio. Estas transformaciones requieren entusiasmo y tema positivo. Así que creo que todos, si buscamos realmente en cada uno de nosotros, creo que nos vamos a dar cuenta que tenemos eso y que lo único es que nos animemos a dar el paso. Muchas gracias.